Alejandra, buenos días. Hola Esteban, Caterín, Laura, buenos días. Natalia, buenos días. Juan Jacobo, hola Simón, Karen, buenos días. Hola Juan Felipe, buenos días. Claudia, Ana Sofía, buenos días. José Miguel, buen día. Bueno, muchachos, entonces, para el día de hoy, teníamos pues asignado reiniciar con patología digestiva. Ese primer capítulo de cavidad oral y de pronto, pues si les parece, pues hacemos un repaso al final del bloque para pues con el fin de como de recapitular algo, pues un tema que ya hace pues un tiempo se vio y que pues tenemos pendiente de realizar la evaluación. Hoy entonces retomamos con patología de esófago. ¿Algún comentario? ¿Algo para aportar? ¿Algo que está pendiente? ¿Algo que no es claro? ¿Algo que me quieran hacer comentarios? Perfecto, sí. Y vamos a hablar de las biopsias. Totalmente de acuerdo. Bueno. Listo, muchachos, un segundito. Yo busco ese capitulito. 2 segunditos entonces. Eso es cierto que nosotros no hablamos del trastorno de la infancia y la niñez, ¿cierto? No, terminamos fue con neoplasias. Bueno. Segunditos que se me perdió esa presentación a proceso.
Bueno, muchachos, estaba aquí mirando, es que no le encuentro, yo la he dejado pendiente. Y les pregunto, si el trastorno de la infancia y la, que eso es parte como de ese capítulo, no lo vimos. Llegamos a esta neoplasia, ¿cierto? Y yo de todas maneras quisiera comentarles algo con respecto a lo que son un comentario general con respecto a lo que es el proceso histopatológico. Con la doctora Cabrera vieron al principio, ¿cierto? Pero hacer un medio resumen o otra vez un comentario ligero con respecto a esa temática. Y voy a ver, no sé por qué no encontré las de biopsias, yo la tenía en los asuntos pendientes. ¿Les parece? Y en un momento pues busco el de las biopsias, pues que quería hacer como un comentario y algo dentro de la lesión celular, pues había algo como más o menos específico, como una forma de concretar o de aplicar esa serie de cambios que se pueden dar ante la presencia de una lesión celular y que en nuestro cuerpo tenemos algunos sitios anatómicos mmm, con una connotación más o menos específica de eso que se genera ante la presencia de una lesión celular, hecho que no sucede en todos los tejidos del cuerpo. Y pues, de pronto recapitulando y comentando, dependiendo del tipo de células, que se pueda generar ciertos cambios de adaptabilidad, como otros en los cuales no se da ese potencial de que sucede. Y que hablábamos en otro momento, que es muy usual y de esperarse que siempre suceda o que se genere este tipo de adaptación que es cuando hay una lesión celular, cuando se genera eh, esos cambios de hiperplasia, luego se genera ese proceso hacia un progreso hacia una metaplasia y que después de la metaplasia, pues los cambios de displasia, posiblemente la neoplasia in situ y evolutivamente al carcinoma invasivo. Bueno, entonces, algo más para comentar. Ustedes verán, pues, si hacemos como pues que eso forma parte como de ese capítulo de la lactancia y la niñez. Eso es algo opcional, pues, si vemos que tenemos pues, la oportunidad, lo hacemos como quiero. Bueno, te voy a hacer la presentación en la cual voy a involucrar lo que es un repasito pequeño de histopatología, de lo que corresponde pues, a lo que es el proceso. Algo para mencionar. Bueno, esto es como retomando algo con respecto a, a lo que es el proceso histopatológico. Y un comentario pues como general, como medio histórico. No es que lleve demasiado tiempo, estamos hablando de un siglo, no menos del siglo, en el cual se fundó en nuestro país el primer departamento de patología. Y es un hecho que eso fue ante una necesidad generada pues, a través de las personas que se encargan de las actividades quirúrgicas para poder determinar o establecer diagnósticos ante el encuentro en los procesos quirúrgicos de lesiones que se requerían en un momento dado como tener algo de definición, porque pues como parte de ese proceso de rutina, de encontrar hallazgos quirúrgicos y que no se establecía cómo iba a ser como el comportamiento biológico ante la presencia de nuevas presentaciones y tiempos posteriores a una intervención,
nuevas lesiones de tipo, del aspecto que ellos habían encontrado. El primer patólogo en nuestro país fue Alfredo Correa Henao, y después de eso sucedió 3 generaciones más, pues dependiendo de él, en las cuales tuvieron este tipo de actividad de patología. Bueno, hay algo que está establecido y que es pues, necesario tenerlo en cuenta, que se habla que todo espécimen quirúrgico siempre debe someterse a un análisis de tipo anatomopatológico o de histopatológico. Con eso se quiere determinar que ante todo acto quirúrgico, por pequeño o de gran magnitud que corresponda, que tenga o no tenga aparentemente importancia de saber en el análisis histopatológico para generar algún cambio en el comportamiento de expectativa o el comportamiento de tipo clínico. Ante eso, que todo lo que sucede en los actos químicos debe llevarse a patología. Al menos en nuestro medio hay algo que sucede y que eso no es de un acto en el cual intervenga el patólogo, sino que es el personal o el personal médico quirúrgico en el cual decide. Hay algo que de pronto usted no ha tenido ese acercamiento, Mariana Martínez. Mariana. Mariana Martínez. Mujer. Claro que pues yo de antemano sé que pues que ustedes todavía no han tenido como un acercamiento ante estos hechos, pero de lo que podemos suponer que en las cirugías que se hacen, que se le ocurra algo que no envíen a patología, no, pues por algo de iniciativa, por algo de, digámoslo, intuición o lo que fuere, no es factible, ¿cierto? Es una pregunta, llamémoslo, muy no perteneciente a la disciplina que ustedes tienen en estos momentos, ¿cierto, Mariana? Sí, doctor, pues yo diría que pues que uno no enviaría de pronto una biopsia de pronto cuando no se vea alguna anormalidad en el tejido o algo parecido. Es cierto lo que comentas y por ejemplo, hay un tipo de patología frecuente que son los lipomas y macroscópicamente no hay ninguna duda de que eso es un lipoma y en el momento de sacar ese nódulo, esa masa, regularmente tiene una cápsula delgada, son muy bien delimitados, le permite realizar la extirpación quirúrgica en forma completa y que al hacer los cortes es puro tejido que es de color amarillo y de aspecto graso. Y eso hace que, pues, que para el cirujano pues no le va a generar como ninguna duda, ¿cierto? Y es posible que en algunos momentos eso lo deseche. Y con eso me quiero referir que por norma y por, digamos, la institución o el mismo personal médico, por curarse en salud, se debe realizar estudio anatomopatológico por sencillo que sea. Y lo que comentas, a veces sucede que la visión macroscópica, o sea, con lo que ven con los ojos, le determina que eso no es una lesión dudosa, pero puede haber sorpresas. Un ejemplo, el apéndice secal, como veremos más adelante, es una estructura de aspecto vermiforme, como aspecto apendicular, y que realmente, pues, en forma común, se establece que el apéndice secal no tiene una función como realmente muy objetiva. Y que casi que se determina que el apéndice secal no es útil sino para poner o crear dificultades en los procesos en que se genere ese proceso de tipo infeccioso. En el momento de hacer el acto quirúrgico, se encuentra pues, basados en hallazgos clínicos, el tipo de dolor,
las maniobras pues, que se realizan y que se determina que muy posiblemente es una apendicitis, que se hacen para clínicos pues, que regularmente con un cuadro hemático puede ser suficiente. En algunas situaciones pues, se realiza otras ayudas para clínicas como es, por ejemplo, una ecografía. Y se hace la intervención quirúrgica y se encuentra que el apéndice tiene, ante ese proceso bacteriano, y que nos va a generar la producción regularmente de lesiones celular necrotizantes, y entonces que es por fuera o en el momento de cortarla que va a salir material purulento. ¿Y eso qué implica? Que hubo o existe una infección bacteriana y listo. Y puede decidir no hacer el proceso, hecho que hace que en algunas situaciones, por sorpresa, se encuentre que existe un tumor, hay un apéndice secal, y eso tiene otras implicaciones, y generalmente las neoplasias de las apéndices secales son encontradas más accidentalmente que porque produzca algún tipo de signo o sintomatología del paciente en su cavidad abdominal, y se llevan sorpresas, y la verdad que eso tiene algunas otras implicaciones dependiendo del tipo de neoplasia. Otro ejemplo, es muy dado que las placentas y no las envíen a estudios histopatológicos a no ser de que sea una paciente que tenga sospechas de que existió o existe algún tipo de lesiones en la placenta. Ejemplo, un feto que tuvo un sufrimiento fetal agudo en el momento de nacer y ellos encontraron algunos cambios en la placenta, como por ejemplo una placenta pequeña, y algo que llama las vellosidades es que es una serie como de nódulos que se encuentran en ellas, que están aplanados y que de pronto la causa de esa situación o un feto con bajo peso al nacer y que la forma de justificar pues soportarse es ante un colaborarse con el estudio histopatológico que hubo una insuficiencia en la placenta o de que en el momento de nacer ese líquido amniótico salió con, no era claro, sino que era de color oscuro, con fibrina, posiblemente, como vimos en lesión celular, que ya tuviera material fibrinoide, entonces ya de ser pasó a ser un exudado y que posiblemente tenía una coriamnionitis y la forma de soportar, o sea, de documentar, pues es a través del estudio histopatológico. Son hechos, pues lo que comento, en los cuales a veces se envían las placentas a patología, pacientes que se sospecha que tenga una sífilis porque hubo una serología positiva en el momento que la paciente estaba en trabajo de parto y que no vaya a haber una sífilis congénita, etc. Pero pues por norma se debe establecer de que todas las placentas deben de ir a patología. Y por otro ejemplo, las amígdalas, un acto quirúrgico pues que es frecuente que se realice y que el otorrino pues ve que están aumentadas de tamaño, que lo que llamamos pues, que están hipertróficas y que hay en las criptas, creo que hice comentario en algún momento, salía material purulento, la presencia de fibrinas recubiertas sobre ellas, pero de acuerdo a sus componentes celulares, es muy dado que eso pueda sufrir un proceso neoplásico. Y básicamente una amígdala está conformada por células linfoides en casi su totalidad, hecho que hace que sea un factor de riesgo a que de pronto tenga un linfoma. O el recubrimiento por fuera de las amígdalas, ese epitelio escamoso estratificado o que pueda tener de pronto un carcinoma escamoso. Entonces, con eso me quiero referir que hay que tener cuidado con respecto a esto porque es la única forma en que desafortunadamente o por normas es algo que debe de suceder porque siempre estamos expuestos a demandas y dentro de ellos lo que es por ejemplo los ginecostetras es muy frecuente pues, debido como a los cambios que se pueden generar en momentos tan cortos de que un feto que está totalmente viable en el momento del alumbramiento, en el momento del trabajo de parto hace una desaceleración y fallece. Y pues eso lo que implica para una familia y entonces regularmente eso se va en contra de
tanto la institución como el médico, y ellos son muy sujetos a que todo el tiempo los estén demandando. Y las formas en un momento dado de soportarse, de defenderse, es tener unos estudios completos en los cuales se involucra ese estudio histopatológico cuando es necesario. Pues con eso quiero pues como considerar que dentro de nuestra práctica el hecho de nosotros desechar algún fragmento, por sencillo que sea, pues tener presente eso, que eso debe hacerse un estudio histopatológico. Bueno, hay algo que los laboratorios de patología, pues por norma siempre deben estar en sitios adjuntos, y en algunas instituciones sí lo cumplen a cabalidad, adjuntos e inmediatos a lo que son los sitios de intervención quirúrgica, como son los quirófanos. Y por eso siempre debe existir una conexión en una forma muy cercana, y hay situaciones en las cuales hay que trabajar en forma conjunta. Yo creo que no, tampoco creo que lo hayan hecho. María José Cabrera. María José. Hola, María José Cabrera. María. Nos ignoró hoy, pues. Pues. Jaime Adolfo. Doctor María José escribe en el chat que no le quiere funcionar el micrófono del computador. Bueno, Adolfo. Buenos días, doctor. Adolfo, buenos días. Una pregunta. Sí, señor. Sí, pero un tipo que estaba aquí buscando algo. No, venga, que se me un momentico. Yo hablo de una cosita y le pregunto. Sí, listo. Bueno, el hecho entonces de tener pues esas conexiones inmediatas, y que se debe trabajar en conjunto, y a lo que le iba a preguntar, ¿ha escuchado ese término de biopsias por congelación? No lo tengo muy presente, doctor, por congelación. No. Bueno, y Sebastián Melchán. Sebastián. Buen día, doctor. Buenos días, Sebastián. Igual pregunta. ¿Has escuchado algo de eso que se llama biopsia por congelación? ¿Ah? De casualidad es cuando se utiliza nitrógeno líquido para congelar las muestras. Sí. Parte del proceso de esas biopsias por congelación es requisito utilizar ese nitrógeno para congelar la muestra. Es totalmente válido. Pero la finalidad de esas biopsias de congelación. No, doctor. No, bueno. Ana Sofía. Ana Sofía. Sí, doctor. Más o menos tiene idea de para cuál es la finalidad de una biopsia por congelación. Sería conservar más tiempo a que no tenga como, no sé, la muestra. ¿Para qué? Perdón, Sofía, no le entendí. No sé, pienso que de pronto para conservarla durante más tiempo, o para que haya algún tipo de problema. No sé. Listo.
Listo, bueno, perfecto. Yo les pregunto, es como para yo tener como un concepto general del acercamiento que tienen hacia algunas situaciones y entonces yo generar pues, una explicación un poquito más amplia. Hay situaciones en las cuales el cirujano entra a operar y sorpresa. En la ecografía o en el examen fijos suponían de que tenía una masa en tal sitio y al abrir sorpresa porque se encontró con una situación diferente. Y hay una ayuda que se llama las biopsias por congelación, en los cuales ellos sacan de eso que se encontraron, sacan el tumor o sacan una muestra del tumor y se envía a patología en forma inmediata. O sea, ni siquiera se hace una fijación, sino así en fresco, así como lo sacaron, lo envían a patología en forma ya. En patología se recibe y la idea es establecer el diagnóstico en unos minutos. Entonces, esa muestra se congela, se mete en un equipo que se llama el crióstato y lo que hace es que con ese elemento que estábamos comentando hace un momento se congela y le da una consistencia determinada a ese tejido, el cual dentro de ese equipo le permite hacer esos cortes que son con esas cuchillas, esos cortes que son de 2, 3 micras o 4 micras, delgaditicos, para hacer ese proceso además pues, de estar cortado, de hacer ese proceso de coloración en ese mismo momento. Entonces se hacen los cortes, se colocan en las plaquitas, pues como veremos ahorita, y se hace la coloración. Y el patólogo en unos minutos está observando al microscopio y la idea es establecer un diagnóstico, de al menos definir si esa muestra que le mandaron es un tumor, digamos, benigno, maligno y muy posiblemente como qué tipo de neoplasia. Si es una neoplasia realmente con un componente anaplásico significativo, etc. En eso que le implica al cirujano, que en ese mismo acto quirúrgico, pues él va a terminar de resecar todo el tumor y hacer, por ejemplo, otro tipo de actividad quirúrgica como sacar ganglios linfáticos. Pongo un ejemplo. Es una paciente que ha consultado por dolor en cavidad pélvica, va y viene, va y viene, va y viene, y es una mujer ya digamos, de 46 años, y logró llegar al ginecólogo y era la palpación, le encontró que había una masa en el lado izquierdo y le hicieron una ecografía, entonces demuestra que es una masa y que aparentemente es quística, como vimos en esas imágenes cuando estábamos haciendo mención de neoplasias, y que es una masa que es definida, que mide tanto por tanto. Entonces, ¿qué se decide? Operar a la paciente. Entonces, el ginecólogo lleva a la paciente a cirugía y allá se encuentra de que esa masa está pegada, está adherida a las estructuras vecinas y que también encontró que habían ganglios aumentados de tamaño. Y él al tocar la masa no es tan quística, es una masa que realmente tiene áreas o zonas que son muy duras. ¿Qué le implica el hecho de que sean duras? De que posiblemente por dentro no sea agua, sino que sea otra cosa, que sea realmente masa. ¿Qué implica? Si él saca ese tumor y luego a los días el patólogo informa de que es una neoplasia maligna, es muy dado que esa paciente hay que volverla a reintervenir porque hay que hacer una cirugía, digámoslo, un poco más amplia, pues ante las posibilidades de que haya compromisos en estructuras vecinas. Ejemplo de que hay que hacer vaciamiento o tomar muestras de ganglios para saber si ya está dándose metástasis. Es una mujer que ya tiene 40 y algo de años, regularmente se retira el útero por el hecho de, en cierta forma, de prevenir que de pronto haya siembras pequeñas a nivel del útero o en el ovario contralateral y prevenir que de pronto se vaya a generar evolutivamente un progreso de esa lesión neoplásica. Entonces es determinante para el cirujano en ese momento saber si eso es una neoplasia benigna o maligna. Y esa masa llegó a patología y al abrirla encontraron que por dentro sí tenía una masa, se hace los cortes que les comento y el patólogo mira y se da cuenta que es una lesión que antes era quística y que tuvo un cambio y que tiene unas zonas sólidas y esas partes sólidas es un proceso neoplásico. Es un ejemplo de entre otros que se utilizan con mucha frecuencia, patología de mama, algunas patologías de piel, en las cuales
hay una neoplasia y entonces toman muestras de los bordes y se envían a patología y saber si esos bordes están o no están comprometidos por el tumor para hacer en ese momento un tipo de actividad quirúrgica reparativa, pues para que la lesión que se sacó generar una reconstrucción de ese sitio. Solamente por mencionar lo que llaman la cirugía de Mohs, que es algo en el cual a uno le hacen o al paciente le hacen un colgajo, o sea, retiran la lesión, grande que sea, y al punto del sitio anatómico no sacan un fragmento, sino que lo forman parcial y lo ponen sobre ese sitio anatómico. Bueno, entonces, pues es el comentario pues, de un acto que es usual que se haga y que pues a medida que van ustedes evolucionando en estas disciplinas se van a encontrar con el nombre de lo que son las biopsias por congelación. Es importantísimo esto y eso depende de nosotros, pues como médicos generales, momento que estemos haciendo el internado, que seamos hospitalarios o que ya seamos especialistas. Para el patólogo es fundamental esta información completa porque es un hecho como de armar un rompecabezas. Me llega la muestra, yo debo saber qué sitio anatómico, la edad de la paciente, y ¿sí o no, Daniel? Cifuentes. Daniel. Daniel. Daniel Cifuentes. O Daniel. Bueno. Entonces los tipos de muestras son el hecho de que se toma una biopsia, que se haga resección completa del órgano o que se tome una citología. Biopsia es el hecho de sacar un fragmento pequeño en las cuales hay dos formas o dos determinaciones. Se utiliza el término de biopsia incisional, es el momento en que se toma una biopsia de una lesión, pero la lesión es grande o de mediano tamaño y que la idea en estos momentos es de saber si eso es neoplásico o no es neoplásico. Entonces se saca un pedacito de la lesión. A diferencia de una lesión excisional, es que se saca toda la lesión. Y sepamos o no sepamos que es un proceso de tipo neoplásico, pero se saca toda. Uno porque por seguridad, otro porque la lesión tiene muchas sospechas, y otro porque parte de la idea del paciente y del médico era retirar esa lesión. Y un ejemplo. El paciente consulta porque se encontró que había de un lunar, un lunar, llamémoslo nuevo, que lo tiene desde hace 2 años y que está localizado digamos, en el mentón, pues por dar un ejemplo, en el mentón, y que ha notado que ese lunar ha crecido, y que más de que ha crecido, ha cambiado como de color, y esa persona tiene, por decir algo, 43 años, y el lunar lo tiene desde más o menos desde hace unos 2 años. Al mirar el dermatólogo esa lesión, y el paciente dice, pues porque le parece que se le ve feo, bueno. Y entonces al ver el dermatólogo, pues le genera pues que esa lesión pues posiblemente puede ser o un nevus, que ya les comenté que eso es lo que quería decir, o que de pronto puede ser otra cosa. Hay una serie de lesiones pues, en piel que llaman queratosis actínicas, enfermedad de Bowen, una serie de lesiones que son entre preneoplásicas y que son neoplásicas in situ, o sea que no han roto la membrana basal. Entonces, ¿qué hace el dermatólogo en ese caso? Pues saca lunar completamente. Si es algo benigno, perfecto. Y si no, pues es algo que le está incomodando al paciente y que quiso que le retiraran ese lunar. Y otro, pues el hecho de ser una lesión que se presentó después de los rangos de edad que se establecen, pues lo mejor y más sano es retirarlo. Entonces, él hizo en ese caso una biopsia excisional, porque resulta que esta lesión mide 1 centímetro. Entonces, él la saca y la saca con una forma que llama elipse,
que es como un rombo, y en el cual pues él mira el momento de hacer la incisión, que quede, por decir algo, 1 o 2 milímetros por fuera o adicionales a donde estaba la lesión, con la idea de que el momento de sacarlo salga todo. Eso es una biopsia incisional. A diferencia, por ejemplo, que una incisional es una lesión en la cual nosotros queramos saber el diagnóstico. Por ejemplo, un paciente que tiene unas lesiones en la piel, que no se sospeche que es malignidad, sino que de pronto una enfermedad autoinmunitaria, que sea, por ejemplo, una psoriasis. María Camila Torres. María Camila. María Camila. Doctor. Hola, mujer, buenos días. Buenos María días, Camila. doctor. Hola, mujer. ¿Usted ha escuchado alguna vez la palabra psoriasis? Sí. Sí, señor. Sí. ¿Y por qué? Pues se supone que es como una especie de sarpullido que se presenta en la piel, pues como grisáceo. Con grisáceo. ¿Y usted dónde escuchó esa palabra grisáceo? Pues doctor, creo que alguna vez lo vi, pero recuerdo exactamente no. Sí. Es que hay algo que tiene eso. La psoriasis, o sea, hago la mención no porque vamos a saber de esa patología en ese momento, pero que bueno, pues que menos se tenga idea de eso. Son unas lesiones que digamos que son como escamativas, que el paciente está escamando todo el tiempo, y son unas lesiones que son así como estás diciendo, como blancuzcas y medio grisáceas. ¿Y qué sucede en los codos, sobre todo en las líneas de flexión de las articulaciones, codos, rodillas? Pero a veces puede tener compromiso en el cuero cabelludo, y es un paciente que un día está, pero como estilo culebra, botando y botando y botando y botando escamas, otros tiempos hay remisiones y vuelve a aparecer. Digamos que es una enfermedad que es incurable, y que eso puede llegar a tener compromisos tan extensos de comprometer las uñas, por ejemplo, y tener comprometer las articulaciones. Es muy frecuente que suceda esto, y pues ya dentro de la práctica pues se le gana encontrar. Esa psoriasis, pues para establecer el diagnóstico, que hay que hacer es tomar una biopsia. Y hay unos hechos histopatológicos que le determinan al patólogo de que eso es una psoriasis. O que puede ser un prurigo, que puede ser una lesión, un herpes, que puede ser eh, cantidades de enfermedades. Eso es incontable, la cantidad de enfermedades que se puedan presentar en piel. Y entonces a eso estoy haciendo referencia de que, ejemplo, el paciente con una psoriasis pues necesitas un fragmentico de 5 milímetros para poder establecer el diagnóstico, y con eso es suficiente para el médico iniciar manejo. Listo, mujer, gracias. Con eso estoy haciendo pues el comentario de, de lo que implica lo que es una biopsia de tipo incisional y una biopsia de tipo excisional. Bueno, las de tipo incisional las puede hacer uno con este elemento que se llama un punch. Un punch es como si fuera, creo que más adelante, verlo acá, qué pena. Es esto. Es esto. Esto es como si fuera la punta de un lapicero, pero en el cual estos bordes son cortantes. Entonces, al paciente se le aplica, obviamente, anestesia en este sitio, y por decir algo, la lesión es esta cosita de color café que tenemos acá. Entonces, uno determina este pons, esta apertura de esto tiene varias medidas, son varios. Hay de 3 milímetros, de 4, de 5 y hasta 6 milímetros. Entonces, si esto mide, por ejemplo, 3 milímetros, utilizamos uno más grandecito, o sea, que tenga 4 milímetros, como para poderle dar un margen de que la lesión está saliendo en forma completa. ¿Y qué se hace? Esto se acerca a la piel y se empieza a hacer giros, y de pronto por curiosidad busquen en internet y ven cómo es ese procedimiento. Y es algo que lo podemos hacer nosotros como médicos generales a nivel de una consulta, un paciente que tiene una lesión y que pues hay de pronto un poquito de duda, o por precaución, pues la podemos nosotros resecar, se hace todo el embalaje y se manda a patología. Pues eso no nos implica a nosotros, digamos, ningún tipo de riesgo, y si lo sabemos hacer y establecer un enfoque diagnóstico, hecho que le vamos a aliviar al paciente, ejemplo, 6 meses de tiempo en que él va a poder llegar al dermatólogo, por decir algo. Pues no estoy diciendo pues que es parte de la norma, sino que son a veces situaciones en las cuales estamos haciendo
rural y un paciente llega con una lesión y pensamos que de pronto puede ser un cáncer de piel, pues tomamos la biopsia y posiblemente vamos a ser un poquito más ágiles con respecto a eso. Entonces la biopsia por punch. Eso se mete y empieza a cortar, a cortar, a cortar. Luego se retira y la muestra se corta en el fondo con una tijerita y listo. Y eso es todo. A veces sí se le coloca un puntico 2 y es lo más inocuo eso y es de una grandísima ayuda. Otro es el backup, que es con aguja fina, que se utiliza mucho lo que es en los nódulos mamarios, en los sitios, digamos, subdérmicos en los cuales no tenemos como claro que puede hacer ese diagnóstico. Simplemente se hace una punción, pues con las técnicas que eso implica y que posiblemente nos va a generar una ayuda. Como les digo, es muy dado que se utilice en nódulos en las glándulas mamarias, pues es que hacer una biopsia con bisturí en un seno, en una mujer, el cual eso regularmente va a dejar unas cicatrices que no son las más adecuadas, pudiendo evitar hacer un acto de tipo quirúrgico ante una simplemente punción y que en el informe de patología nos va a decir que es una neoplasia que es benigna o simplemente que es muy frecuente que suceda también en una glándula mamaria la presencia de lipomas por la gran cantidad de tejido adiposo que se acumula ahí. Y posiblemente si eso no es muy grande y no molesta, pues no es necesario retirarlo, porque pues influye pues el hecho de generar una cicatriz en un seno, el hecho que es fundamental, pues, o no fundamental, pero es importante en una mujer. Y también hay otros que se llama el truco con aguja gruesa, que también se hace pues con frecuencia en lesiones de mama inclusive en tejidos profundos en los cuales a través de la piel se pasa y se realiza la biopsia percutánea en esos sitios. Está la de con bisturí, pues, que es la usual, pues que hacemos una incisión y que aquí como está mostrando la aguja hace una incisión y vean la lesión que está en todo el centro de color cafecito y hace pues regularmente es en forma de elipse como comentaba que parecía como pelón rojo y se hace la resección. Y la de congelación, pues que fue las que les comenté hace un momentico. Otra, no biopsia, sino que es la resección completa de un órgano. Aquí, la suerte, esto lo tengo aquí a la baleta. Sara Gaviria, famosa. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, Sarita me escribió desde como las 6:30 diciendo que ha tenido problemas de internet. Entonces me escribió desde muy por avisarme que lo comentara usted si la llamaba. Listo, gracias. Ángela Daniela. Ángela Daniela. Catherine Restrepo. Gustavo, perdón. Soy yo. Buenos días, doctor. Hola, Catherine. ¿Cómo le va? Catherine. Muy bien, doctor, gracias. ¿Y usted? ¿Cómo está? Bien. Mujer, que le iba yo a preguntar. Dígame, a ver qué se le ocurre. Y le aclaro, no es porque tengan que saber, sino que es una forma como yo de retroalimentar. Un caso en el cual sea necesario a un paciente hacerle resección completa de un órgano. Que se le ocurre. Y le aclaro, no es porque lo tenga que saber, o sea, no le va a quitar ni a poner. Doctor, el apéndice. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Y Gracias. Juliana Franco te dice, otro ejemplo. Disculpe, doctor, ¿me podría repetir? En algún momento en el cual se hace la resección completa de un órgano. ¿Alguna situación? Cuando hay necrosis, Entonces, digamos, podría ser en un diabético con un pie, cuando sí, tienen es alguna cierto. cortadura. Sí, y hay una lesión necrótica en ese sitio y por la mala vascularización posiblemente llegue a ser amputación del pie. Totalmente de acuerdo. Y sucede, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué dice Diana Alexandra Delgado?
En el útero, doctor. El útero. Perfecto. Es muy frecuente que se haga ese tipo de intervenciones por la presencia de leviomiomas, por sangrados, porque se le está cayendo, o sea, lo que llama el prolapso, que si ha escuchado eso del término prolapso, ¿cierto? Diga que no. No, no Claro. lo he escuchado. ¿No ha escuchado? Bueno, No. búsquemelo y hablando en términos médicos, ¿qué es lo que quiere decir prolapso? Y cuando lo encuentren, nos hace una señita, ¿sí? Bueno. Entonces, los ejemplos que dijeron los compañeros es cuando es necesario sacar de forma completa un órgano. Simón González. Sí, doctor. Simón, ¿a uno le pueden sacar un pulmón? No, ¿o sí? ¿Se puede Pues la retirar? verdad, no. Yo creería que no. No, Pues yo creo lo dejamos ahí. Dígame, mujer. Ventico, Simón. Sí Dígame, mujer. sí se puede. Sí se puede. puede vivir con un solo pulmón. Sí, claro, y hay Se procesos puede neoplásicos. más con el derecho que con el izquierdo. Ajá, por la mayor cantidad de lóbulos, sí. Y indudablemente en un proceso neoplásico a veces es necesario hacer eso, retirar un pulmón. ¿Y cómo se llama el hecho de sacarlo? Ah, no, espere que Simón no lo averigua. ¿Cierto, Simón? sí, yo estoy en eso. Bueno, listo, averigüen y me hacen una señita, ¿cierto? Bueno, hay órganos que no. Un riñón se puede sacar, pero por ejemplo el vaso se puede retirar, el hígado no se puede retirar. Bueno, listo. La citología es el hecho de hacer el análisis de las células concretas, no del tejido, sino de células. Valentina Suárez. Valentina. Valentina Suárez. Luego, ¿quién está ahí? Pues Valentina Suárez. Doctor, ella me había dicho que está teniendo problemas. ¿A quién le dijo? A mi Camilo. ¿A quién? A mí, a Camilo Fonseca, doctor. ¿Y qué problemas tiene Valentina? Con el internet ha tenido muchos problemas. ¿Cuándo? Desde ayer, Y hoy también. sí, pues igual. Desde en la zona donde ya vive también he tenido esa parte con el problemita del internet. Valentina Patiño. Buenos días, doctor. Hola, mujer. Estamos hablando de citologías. A ver, sí, yo pienso que sí, se le ocurre un ejemplo en el cual se utilice esta ayuda, esta muestra. Uy, sí, yo no lo dudo, usted sabe. Doctor. Sí. Pero ¿cuál Dígame. Como que, Simón. Consiste, pues, la extirpación de un pulmón se llama neumonectomía y se utiliza generalmente para casos de cáncer de pulmón. Y también existe algo que se llama la lobectomía, que es la extirpación de un lóbulo de un pulmón, pero esta es más frecuente en casos de tuberculosis y broncoectasias. ¿Y qué más? ¿Y qué es? Y bronquiectasias, perdón. Bronquiectasias, exacto. Pues nervioso porque no son términos todavía conocidos para ustedes. Exactamente. Entonces, el hecho de retirar un pulmón se llama neumonectomía. O sea, hago el comentario por el ir tomando como esa disciplina que cuando se retiran los órganos tiene esa terminación de mía, ¿cierto? Pero dependiendo varía. Por ejemplo, el útero se llama histerectomía, el riñón se llama nefrectomía, el hígado se llama apatectomía, el vaso esplenectomía, el estómago gastrectomía, ¿cierto?
Es el término ese que se utiliza pues al final, ¿cierto? Y por eso pues quisiera la observación y listo, Simón, gracias. Bueno, Valentina, sigamos pues. Doctor, para BPH, ¿Y qué es eso? Cuénteme a ver. lo del papiloma humano. Y entonces, ¿y eso qué se hace, en dónde, cuándo y cómo y por qué? Como que le raspan un pedazo en el cervix. Le raspan un pedazo del cervix. ¿Y eso dónde queda el cervix? Valentina. Pues en realidad le raspan es del exocervix, pues es en el útero. En el útero, exactamente. Se hace de una forma raspado. Y la idea, pues, más que encontrar el virus del papiloma humano, es que ese virus del papiloma humano no esté generando lesiones en esas células del exocervix y del endocervix, lesiones que estén evolucionando hacia un proceso de tipo neoplásico. ¿Sí? Ejemplo, que ya hay hiperplasia en esas células como mecanismo de defensa y hayan ido teniendo cambios y vaya a evolucionar hacia un proceso neoplásico o que ya lo tenga. Eso es un hecho que se utiliza ante esta ayuda diagnóstica que es el estudio de citología. Gracias, Valentina. Y Paula Torres. Sí, señor. Paula, se nos ocurre otro tipo de tejido del cuerpo, otro sitio del cuerpo humano donde nosotros podamos utilizar la citología como ayuda para establecer un diagnóstico, además de la citología, por ejemplo, en el cervix uterino. Pues la citología, no, yo la citología solo la escuchaba en el útero, pero pues si en un momento yo busco. Listo, búsqueme, a ver, por aquí unos 30, sí, no, con unos 3. Lo busca entonces y ya volvemos a retomar el tema, ¿sí? Me hace una señal cuando ya lo averigüe. Listo. Bueno. Doctor, ya averigué lo que es el prolapso. Lo dejé al prolapso, sí, cuéntenos, ¿qué es eso? Que es el desplazamiento de los órganos. Y que se puede presentar en la matriz cuando se cae y esa pues ejerce una presión sobre la vejiga. Listo, Erika, la matriz. ¿Qué es la matriz? Es el lugar donde se alberga el feto. O sea, ¿y cómo llama ese órgano? Ay, qué mujer tan dura. El útero. Casi que no. Listo. Y es muy frecuente en las mujeres con el paso de los años, creo que les había mencionado, la multiparidad hace que empiece a descender, a caerse el útero y a generar signos o síntomas correspondientes a eso que se llama un prolapso. Y la salida o el desplazamiento de un órgano hacia otro sitio, hecho que pueda suceder. Y ese es un caso, son casos en los cuales, por eso se hace tan frecuente la realización de este tipo de actividad quirúrgica como es la retirada del útero, que se llama histerectomía. Listo, mujer, muchísimas gracias. Bueno, de la preparación de los cortes histológicos es siempre que todas las muestras deben de incluirse en un recipiente. Y en ese recipiente debe estar una solución fijadora para que no se vayan a generar esas lesiones líticas y tengamos la posibilidad de preservar en una forma intacta cómo es la célula, cómo se encuentra en la adherida, cómo es la disposición, y cómo es la fijación de ellas en unas células con otras, formando unas estructuras. O sea que la idea es que no se altere absolutamente nada. Y eso lo logramos ante esto, que es el formaldehído, que es el fijador universal, y que tenemos que tener muy presente que es al 10%. Bueno, ¿qué hace? Más o menos, el fijador penetra en los tejidos, más o menos medio centímetro en forma lenta y lo hace a más o menos 1 milímetro por hora. Por lo tanto, el tiempo de fijación regularmente y dependiendo del tamaño de la muestra, pues no debe ser menos de 18 horas, dependiendo probablemente pues, de la muestra. Esto abajo son hechos de la
de lo común en nosotros, hay instituciones donde utilizan otros recipientes, pero de acuerdo pues a nuestra situación regularmente y de pronto, pues diría uno a los recursivos que somos, estas bolsas son bolsas en las cuales viene la bolsa donde viene inmerso es lo que llaman los líquidos endovenosos, o sea, la destroza, solución salina, y se viene protegido en una bolsa y esa bolsa se utilizan para eso, porque lo único que necesitamos nosotros es un recipiente que sea limpio, no necesita ser estéril, simplemente que sea limpio, y esto, por ejemplo, es un frasco, que son frascos que se utilizan mucho a nivel hospitalario, porque son frascos donde vienen medicamentos. Después de utilizarlos, lo que hacemos en nuestro medio es lavarlos y pues tienen un sello o una tapa y lo utilizamos. Por eso, pues hay instituciones donde realmente utilizan los recipientes como debe ser, pero esto es parte pues de nuestro mundo y no quiere decir que lo estemos haciendo mal hecho, sino que es lo que tenemos y somos recursivos ante eso. Hay algo en el envío y manejo de las muestras y es, primero que todo, la solicitud de estudio de patología. Esto va a ser responsabilidad de ustedes durante mucho tiempo. El hecho de que ustedes consignen en esa solicitud de estudio lo que se requiere, la verdad de lo que realmente está sucediendo en ese paciente es determinante para el patólogo. Siempre debe ir los nombres y los apellidos. Y además el documento de identidad. Es frecuente que nosotros encontremos que hay personas que tienen el mismo nombre y los mismos apellidos. Por eso el documento de identidad es determinante para evitar la mínima posibilidad de confusión. La fecha de nacimiento para nosotros en ese momento pues es parte como de la objetividad de una identificación propia y por supuesto pues el sexo del paciente. El momento en que se toma la muestra, se hizo ir registrado pues, por un conocimiento de cuánto tiempo lleva de fijación. A veces se da que las muestras no lleguen en forma inmediata, o que si de pronto es un día festivo, o que si es un fin de semana en la cual los laboratorios de patología no tienen actividad. Entonces, pues dependiendo del tiempo que lleve de fijación, le hace pues, determinar pues, al patólogo de que sea necesario, porque lo que llegó fue, por decir algún un vaso o llegó un útero, pues hay que abrirlo y dejarlo más tiempo para fijarlo, para que pueda, en el momento de hacer los cortes, sean adecuados para poder tener una apreciación adecuada. Es fundamental, es la impresión clínica que tiene. O sea, ese útero se sacó porque pensamos que tiene una leiomatosis, porque tiene una hemorragia uterina, porque tiene un cáncer de cervix. Entonces, para el patólogo implica que el procedimiento que él va a hacer es distinto. Cuando recibe un útero, que sea porque tiene un cáncer o porque tiene simplemente porque se le estaba cayendo un prolapso. Son momentos muy distintos y hace que para el patólogo sea necesario tener esa impresión clínica, saber qué fue lo que recibimos, porque a veces es un espécimen con una neoplasia que ha perdido completamente la estructura de él y no tenemos pues un conocimiento claro.